Saludos, estimados participantes de la cátedra de Bienes y Derechos Reales. Por aquí, su profesora Angélica Castellano. Eh, Vamos a hablar un poco con referencia a lo que es el derecho a la propiedad o la propiedad dentro de los bienes y derechos reales. Eh, en el derecho civil venezolano y la Constitución, la propiedad se define como el derecho de usar, gozar y disponer de los bienes encontrados, de los bienes, obviamente encontrados, su garantía fundamentada en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 545 y siguientes del Código Civil. La idea de esta retroalimentación también es, obviamente, que nosotros hagamos investigación profunda con referencia al tema. O sea, es importante que tengamos el interés, pues, de leer el articulado del Código Civil, todo lo que tenga que ver en materia de bienes y derechos reales. Y la propiedad es uno de los bienes y derechos reales constitucionales. Imagínense ustedes la amplitud de la palabra, ¿no? Eh, el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asegura el derecho a la propiedad y la facultad a las personas para el uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes, función social y límites. La propiedad no es absoluta, está sometida a las restricciones, obligaciones y contribuciones que adicte a la ley por razones de utilidad pública o interés general. La expropiación justa permite la privación de bienes exclusivamente por utilidad pública o social, dictada mediante sentencia firme y con el pago oportuno de una justa indemnización. El Código Civil venezolano tiene sus conceptos, obviamente el tradicional, el artículo 545, el cual define la propiedad como el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones compatibles de la ley. Atributos esenciales, el uso, utilizar la cosa conforme a la naturaleza, perdón, goce, percibir los frutos y beneficios que produce el bien, y la disposición, que es consumir, enajenar, transferir, grabar la cosa. Carácter exclusivo también lo tiene, que el dueño puede impedir intromisión de terceros, ¿sí? Si alguien quisiera hacer una expropiación indebida, obviamente no se podría, porque la ley así nos ampara, pues, por decirlo de alguna manera. Hay una pequeña introducción del derecho de la propiedad, ¿no? Que es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien por la que se atribuye a su titularidad la capacidad de disponer del mismo. Es importante mencionar que el derecho real por excelencia es el derecho a la propiedad, que es uno de los derechos más importantes. Es el derecho real más amplio en su contenido, ya que se comprende todas las facultades que el titular puede ejercer sobre la cosa y es un derecho autónomo, por cuanto no depende de ningún otro. Es el dominio más general que puede ejercer sobre las cosas. La propiedad es definida por Acarreas como aquello en virtud de lo cual las ventajas que pueden procurar una cosa corporal son atribuidas totalmente a una persona. Eh, es importante, es importante saber con referencia a lo que es el derecho real, que está manifestada también en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharlo totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este a un poder sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y el sujeto.
El Código Civil establece que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Obviamente, la ley también establece que tenemos que pagar, por decirlo de alguna manera, los servicios que el Estado nos provee a nosotros. Por ejemplo, la luz, el agua, el aseo, ese tipo de servicios públicos, nosotros tenemos que también cancelarlos, obviamente, ¿no? La propiedad es un derecho y esto significa que el titular de derecho de la propiedad le asiste un título jurídico. Este es el fenómeno concreto en el cual descansa y se legitima el derecho y el cual invoca el titular cuando por perturbación o despojo se lesiona del mismo. ¿Qué es el derecho a la propiedad? El derecho a la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien. El derecho de propiedad, dicen los expertos, abarca a todos aquellos bienes que sean susceptibles de aprobación y que deben resultar útiles, ser limitados y estar en condiciones de ocupación. Para el jurista Guillermo Cabanela, la propiedad no es más que el dominio que un individuo tiene sobre una cosa determinada, con la que pueden hacer lo que desee su voluntad. La propiedad en el ordenamiento jurídico venezolano está garantizada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 115, como lo dije hace rato, en concordancia con el artículo 545, como lo dije hace rato también, con el sentido de que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La ley orgánica para la planificación y gestión de la ordenación del territorio. Imagínense ustedes. Estos son leyes que regulan también para los adquirientes, ¿verdad? Hay una manera, hay un derecho a adquirir tanto en forma originaria como derivada. En el primero de los casos se refiere a la adquisición hecha directamente por el adquiriente a través de la usucapión o prescripción adquisitiva, posesión por el transcurso de 20 años. Como forma derivada están todos aquellos actos entre los vivos por causa de muerte, traslativos de propiedad, estamos hablando de los herederos. Ahora bien, aun cuando la Constitución garantiza el derecho de la propiedad, también lo limita cuando el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad pública o de interés social. Ley de expropiación por causa de utilidad pública. Específicamente, la propiedad de bienes inmuebles se encuentra regulada por otras leyes como lo que son la Ley Orgánica para la Limpiación y Gestión de Ordenación del Territorio, cuyo objeto es establecer las normas que rigen el proceso para la planificación y gestión de la ordenación del territorio, tomando en consideración las realidades ecológicas y los principios, criterios, objetivos, estratégicas del desarrollo sustentable que incluya la participación ciudadana y sirvan de base para la planificación del desarrollo endógeno económico y social de la nación. Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Esta establece la base del desarrollo natural, rural, sustentable y afecto al uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación para la producción agroalimentaria, por lo que las tierras privadas quedan sujetas al cumplimiento de la función social de la seguridad agroalimentaria de la nación. Ley de la propiedad horizontal señala que los apartamentos y locales de inmuebles pueden pertenecer a distintos propietarios. En este caso estamos hablando de los edificios, pues.
Ley especial de regulación integral de la tenencia de la tierra de los asentamientos urbanos populares. Esta ley regula los asentamientos urbanos populares que ocupen tierras públicas o privadas en barrios y urbanizaciones populares, en núcleos urbanos o perturbanos y en áreas de urbanismo progresivo donde están construidas las viviendas o bienhechurías a quienes siendo poseedores o poseedoras de la tierra no les ha sido reconocida la propiedad. La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Mediante esta ley, el Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas los derechos originarios y la propiedad colectiva sobre la tierra que ocupa a los que han tenido acceso ancestral y tradicionalmente con necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos un carácter del derecho de la propiedad con el principio que podemos decir que el derecho de la propiedad en Venezuela tiene una vasta influencia en el derecho positivo liberal plasmada en el Código Civil, por lo que sus características son, en primer lugar, es un derecho exclusivo que se interpreta como el ejercicio directo del propietario sobre la cosa que impide que otras personas interfieran en la materialización de la voluntad. Es solo el dueño quien beneficia, quien se aprovecha de la cosa. Por lo tanto, no requiere de la ayuda o colaboración de otra persona y tampoco significa que sea él el único propietario, ya que ésta puede ser compartida con otras personas copropiedad. Es decir, que más que exclusivo se trata de un derecho excluyente de todas aquellas personas que no tengan la condición de propietario. En segundo lugar, se trata de un derecho absoluto, donde el titular ejerce un pleno poder sobre el bien, es decir, el propietario puede realizar sobre la cosa cualquier actividad con la finalidad de obtener el mayor provecho y que se manifiesta cuando el legislador expresa que es el derecho de usar, gozar y disponer, y que no es más que la potestad de tener las facultades más amplias sobre la cosa y que históricamente ha venido variando. Sin embargo, es importante señalar que el referido poder no es limitado, toda vez que el mismo legislador en el artículo citado establece que la propiedad está restringida y sometida a las disposiciones de la ley, y podemos agregar que también aquellas que en el mismo titular convencionalmente establezca. ¿Ve? O sea, podemos agregar que también en el mismo titular se establece convencionalmente la situación. Al respecto, Mari Graterón señala que en plenitud en Roma casi no tenían límites. Hoy en día, en cambio, se acentúan tanto las limitaciones específicamente establecidas en la ley como los límites genéricos que provienen de la idea o principio que la propiedad tiene una función social y de las sanciones establecidas para el caso de abuso del derecho. También tenemos un tercer lugar que se le considera como un derecho perpetuo y como tal existe mientras perdure la cosa sobre la que recae el poder, es decir, que su existencia continuará con el tiempo aún o ante la muerte del propietario en virtud de que ésta no la extingue, sino que resulta transmisible a sus herederos. Por este supuesto existe la diversidad de criterios. Sin embargo, consideramos que este carácter de perpetuidad viene dado en función de que la propiedad no se extingue en sí misma o como el derecho real desaparece en el simple transcurso del tiempo. Por lo que requeriría para ello
de la actuación posesoria legítima de parte de un tercero, la cual el cabo del cumplimiento del lazo para que opere la prescripción adquisitiva, generaria de la extinción del derecho para el propietario. En cuanto a un lugar, es un derecho elástico en el sentido de que puede reducirse por el titular y no de forma de ausencia. En otras palabras, puede limitarse por otros derechos reales y recobrar su normalidad cuando desaparezca la causa que lo limita. En cuanto se trate de un derecho pleno y que por diversas causas sus atributos pueden estar limitados, pero con la seguridad de que regresarán a él cuando cesen las relaciones que lo motivaron. Es decir, que la propiedad acepta una disminución de sus poderes, pero tiene que recuperarlo de manera plena, cesada la causa o motivo de la limitación. En este caso, podríamos hablar o explicar aquí cuando arrendamos un inmueble. En ese momento, nosotros no podemos irrumpir dentro de donde está viviendo el arrendatario, ¿no? Tenemos que respetar esa privacidad porque nosotros le alquilamos a él en la vivienda. Pero después que termine el contrato de arrendamiento, nosotros vamos a otra vez retomar nuestro derecho de la propiedad, pues. Bueno, también tenemos eh, sujetos de derecho de la propiedad, como por ejemplo la persona natural o jurídica puede ser propietario. Es más, como sea dicho, un mismo derecho de propiedad puede pertenecer a dos más personas, de modo que existe tanto la propiedad singular como la solitaria, concentrada en manos de uno solo con la copropiedad donde el derecho se encuentra compartido por dos o más personas. No obstante, existen capacidades legalmente consagradas que impiden a ciertas categorías de personas adquirir determinadas clases de bienes. Objetos del derecho de la propiedad. El objeto del derecho de la propiedad está constituido por todos los bienes susceptibles a aprobación, porque se cumplan tal condición. En general se requieren tres condiciones: que el bien sea útil, ya que si no lo fuera, carecería del fin de apropiación; que el bien exista en cantidad limitada y que sea susceptible de ocupación, porque de otro modo no podría actuarse, pues obviamente. Está la extinción del derecho de la propiedad. Obviamente, la extinción del derecho de la propiedad lo tenemos también normado en el mencionado Código Civil, que tiene el propietario sobre la superficie y todo aquello que se encuentre encima o debajo de ella, con las limitaciones establecidas en la ley. Es decir, se reconoce la extinción del derecho de propiedad respecto a lo que produce o a lo que se le aúna calidad de accesorios y de modo inseparable. Desde otro punto de vista, también podemos decir que la extinción del derecho de propiedad llega hasta la terminación de los linderos, como es el caso de la propiedad inmobiliaria, y si hablamos del aspecto urbanístico referido al derecho de edificación, su extinción se encuentra limitada por las ordenanzas y otras leyes de la materia. En este mismo orden de ideas, en Venezuela han ocurrido casos específicos donde aplicación de las nuevas leyes y sus características se han ejecutado medidas dirigidas al derecho de propiedad y su extinción. Un ejemplo de ello sería el cambio de uso de tierras baldías. A sus poseedores se les reconoció la titularidad de la tierra, la regulación de asentamientos, reconocer la propiedad de las edificaciones construidas sobre tierras públicas, estadales o municipales, la garantía de permanencia en tierras productivas, el reconocimiento de la propiedad colectiva en las tierras ocupadas por los pueblos indígenas y el establecimiento de la función social. Bueno, es importante, como les dije, con antelación, donde empezamos la retroalimentación, que había que eh, participar, obviamente, en estas clases en vivo que son tan importantes,
porque de aquí desprende lo que sería el conocimiento de los objetivos de la cátedra. Si tenemos alguna duda, podemos dilucidarlas aquí, hacer lectura del articulado y que nosotros hagamos criterio de lo que estamos leyendo para ver si se concatena con lo que está en la norma. Esa es la idea, aprender ya nosotros a vincular nuestras ideas con este, eh, la ley, pues, por decirlo de alguna manera. El derecho a la propiedad es importantísimo. Tenemos que saber lo que está pasando, tenemos que saber cómo defenderlo constitucionalmente, porque está escrito en la Constitución. No estamos inventando nada, estamos eh, de alguna manera enfatizando, aprobando, amparando o amparándonos en lo que dice la Constitución y las leyes. Y bueno, es importante que entonces nosotros hagamos lectura de eso para tener conocimiento de causa de lo que estamos hablando. Otra cosa importante, bueno, tenemos que leer bien nuestros cuestionarios antes de responderlos. Tenemos tres oportunidades, bueno, contando desde la primera, obviamente, son tres oportunidades que existen para tratar de alguna manera responder asertivamente. Obviamente también tenemos que leer el contenido que trae la plataforma, tiene el material. Básicamente lo que trae el cuestionario está en la plataforma y en el Código Civil venezolano. O sea, es cosa de tener un poco de interés de leer bastante el contenido, hacer análisis, buscar la norma y comparar con lo que dice la norma también para poder responder de manera asertiva y que salgamos todos airosos en en nuestra cátedra y finalizar eh, este, este periodo de manera exitosa, pues. Entonces, bueno, cualquier cosa, cualquier duda, estoy a la orden. Pueden escribirme por el privado también. Y cualquier cosa, cualquier situación que ustedes quieran compartir, podemos hacerlo también por el foro de dudas. Tenemos un foro de dudas donde podemos hacer feedback ahí de la materia. Profesora, que yo creo que la Constitución expresa de manera amplia lo que es el derecho a la propiedad y sus excepciones. Dice que puede ser propiedad por utilidad pública. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacerse eso? O sea, y ahí se va a desprender un montón de criterios y de preguntas de todos los compañeros y ahí nosotros vamos a hacer, bueno, un conversatorio de verdad bastante bonito. Bueno, mis queridos compañeros, colegas, próximamente, si Dios quiere, estoy a la orden, cualquier cosa me escriben al privado.